Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Mientras trabajaba en la traducción inspirada de la Biblia en 1831, el profeta José Smith preguntó al Señor por qué algunos de los antiguos patriarcas y reyes israelitas tenían más de una esposa. En respuesta, el Señor dio a José Smith revelaciones sobre el matrimonio plural y años después mandó a los miembros de la Iglesia que lo pusieran en práctica. El principio del matrimonio plural se fue dando a conocer poco a poco y se pidió a quienes se mandó practicarlo que no lo divulgaran. Después de que los santos se mudaran al valle del lago Salado y a otras regiones del oeste de los Estados Unidos, se empezó a practicar el matrimonio plural abiertamente y de forma más generalizada. Durante la conferencia que se celebró en la iglesia en Lago Salado el 29 de agosto de 1852, el elder Orson Pratt, del Quórum de los 12 Apóstoles, actuando bajo la dirección de Brigham Young, habló sobre el matrimonio plural diciendo que los santos de los últimos días han aceptado la doctrina del matrimonio plural como parte de su fe religiosa. Años después, dirigentes religiosos y políticos de los Estados Unidos se opusieron a esta práctica, declarándola contraria a la moral y a la civilización. Sin embargo, los miembros de la Iglesia defendieron el matrimonio plural, testificando que Dios lo había ordenado mediante una revelación al profeta José Smith. A partir de 1862, el gobierno de Estados Unidos promulgó una serie de leyes para obligar a los santos de los últimos días a abandonar el matrimonio plural. Esta oposición gubernamental fortaleció la resolución de los santos de resistirse a lo que consideraban leyes injustas, pero esa resistencia empezó a crearles muchos problemas. Los hombres polígamos se tuvieron que esconder, dificultando la vida de sus familias, porque la ausencia de los esposos hizo recaer en las esposas y en los hijos la carga de tener que cuidar de sus granjas y de sus negocios. Pero incluso las esposas tuvieron que esconderse también para no correr el riesgo de que las obligaran a testificar en un tribunal en contra de sus maridos. En esta situación, los hijos vivían con el temor de que sus familias se rompieran o que se les obligase también a ellos a testificar en contra de sus padres, hasta el punto de que algunos de ellos tuvieron que cambiar de identidad para pasar desapercibidos. Las leyes que se crearon para impedir el matrimonio plural quitaron a los hombres que lo practicaban el derecho al voto y a ocupar cargos políticos. También quitaron el derecho de las mujeres al voto en el territorio de Utah. Suspendieron a la Iglesia como institución legal y autorizaron a que el gobierno confiscara todas las propiedades de la Iglesia valoradas en $50,000 o más. La Iglesia impugnó estas leyes por inconstitucionales, pero el Tribunal Supremo las ratificó. Las medidas que adoptó el gobierno federal de los Estados Unidos en contra de la poligamia amenazaban incluso con la confiscación de los templos de la Iglesia. Y esta amenaza se confirmó en agosto de 1890, cuando se informó a los dirigentes de la Iglesia
que el gobierno de los Estados Unidos tenía la intención de confiscar los templos de Logan, Manti y St. George. Esto hizo que el presidente Wilford Woodruff deliberara en consejo con otros dirigentes de la Iglesia y que preguntara al Señor cuál era su voluntad sobre la práctica del matrimonio plural. Y el 25 de septiembre de 1890 registró lo siguiente en su diario: «He llegado a un punto en la historia de mi vida como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en el que me veo en la necesidad de actuar para proteger a los miembros y los bienes de la Iglesia. El gobierno de los Estados Unidos ha promulgado leyes para destruir a los santos de los últimos días, y después de orar al Señor y de recibir la necesaria inspiración, he redactado la siguiente proclamación que cuenta con el apoyo de mis consejeros y de los 12 apóstoles». Esta proclamación del presidente Wilford Woodruff se incluyó en el libro de Doctrina y Convenios como la Declaración Oficial 1 y se hizo pública el 25 de septiembre con el nombre de El Manifiesto. El manifiesto se declaró de obligado cumplimiento para los miembros de la Iglesia el 6 de octubre de 1890. Los santos habían estado cumpliendo el mandamiento del matrimonio plural durante medio siglo, porque estaban convencidos de que venía de Dios, y estuvieron dispuestos a sacrificarse para obedecerlo. Por tanto, cuando se publicó el manifiesto, muchos de ellos se sintieron desconcertados. Lorena Washburn Larsen compartió ese sentimiento de desconcierto con las siguientes palabras: «Había entrado en ese orden del matrimonio porque creía firmemente que era Dios quien había ordenado a su pueblo que lo hiciera. Por eso estuve dispuesta a aceptarlo y a hacer el enorme sacrificio que requería practicarlo y vivirlo. Al reflexionar sobre ello, me veía a mí misma, a mis hijos y a muchas otras mujeres extraordinarias y a sus familias a la deriva». El elder B. H. Roberts, que en aquel momento era miembro del Quórum de los 70, compartió los siguientes sentimientos cuando se publicó el manifiesto: «Pensé en todo lo que los santos habían sufrido para apoyar esa doctrina, y era así como terminaba todo. Había esperado que Dios apoyara ese principio y a sus santos que lo habían cumplido. Cuanto más pensaba en ello, menos me agradaba». Parece que los cielos entendieron estas quejas y tanto Lorena como el elder Roberts recibieron un testimonio finalmente del manifiesto. Lorena dijo que, después de sentirse envuelta por las tinieblas, apareció una luz cuyo brillo no se puede describir, que llenó mi alma con tanto gozo, paz y felicidad que sentí que no importaba lo que me sucediera en el futuro. Y el elder Roberts dijo: «Un destello de luz vino a mí y el Espíritu de Dios me ayudó a obtener un testimonio de que el manifiesto era correcto». El principio del matrimonio plural no fue fácil y requirió muchos sacrificios obedecerlo. Y si había sido difícil aceptar los cambios que la práctica del matrimonio plural trajo a las vidas de los miembros de la Iglesia que lo vivieron, no iba a ser fácil tampoco abandonar todos esos cambios. Pero así como la aceptación del matrimonio plural fue el resultado de un proceso que requirió un gran esfuerzo de adaptación a una manera diferente de vivir, también la aceptación del manifiesto seguiría el mismo proceso. Y además muchos acabaron aceptándolo con alivio al verse libres de la persecución a la que estaban sometidas las familias polígamas. Un año después de emitido el manifiesto, el presidente Wilford Woodruff se dirigió a los miembros de la Iglesia reunidos en una conferencia de estaca en Logan, Utah, y les dijo lo siguiente: «El Señor me ha hecho saber por revelación que hay muchos miembros de la Iglesia a quienes les está siendo difícil aceptar el manifiesto.
Pero ¿cuál es el rumbo más prudente que deben seguir los santos de los últimos días? ¿Continuar la práctica del matrimonio plural con las leyes de la nación en contra? ¿O, por el contrario, terminar con esta práctica y someternos a la ley? Porque si así lo hacemos, los profetas, los apóstoles y los padres de familia podrán permanecer en sus casas y seguir encargándose de los deberes de la Iglesia y de las familias, y permitir también que los templos sigan en poder de los santos para que continúen encargándose de las ordenanzas del Evangelio por los vivos y por los muertos. El Señor me ha mostrado en una visión lo que sucedería si no lo hacemos así. Y añadió que él habría estado dispuesto a continuar la práctica del matrimonio plural sin importarle las consecuencias si el Dios del cielo no me hubiera mandado hacer lo que hice. Pero la práctica de la poligamia no se terminó con el manifiesto de 1890. Los matrimonios polígamos anteriores al manifiesto continuaron por una generación y también continuaron realizándose estos matrimonios fuera de los Estados Unidos, durante el tiempo en el que la aplicación del manifiesto no estaba clara. Y parece ser que los matrimonios plurales continuaron también en algunos lugares durante aproximadamente una década entre aquellos que no aceptaban que las leyes de los hombres les impidiera vivir las doctrinas reveladas por Dios. En abril de 1904, el presidente Joseph F. Smith emitió una declaración conocida como el Segundo Manifiesto, en el que se declaraban contrarios a las normas de la Iglesia los matrimonios plurales, con la pena de excomunión, tanto a quienes se unieran en este tipo de casamientos como a quienes oficiaran en ellos. Se hicieron, por tanto, consejos disciplinarios a los miembros de la Iglesia que rechazaron el Segundo Manifiesto y que persistieron en defender públicamente o llevar a cabo los matrimonios plurales. Algunos de los excomulgados se agruparon para fundar movimientos independientes y son aquellos a quienes a veces se llama fundamentalistas. Estos llamados grupos fundamentalistas no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ni tienen nada que ver con ella. Al hablar sobre la actitud de la Iglesia sobre la poligamia, el presidente Gordon B. Hinckley declaró lo siguiente: no hay tal cosa como un mormón fundamentalista. Es una contradicción emplear esas dos palabras juntas. Hace más de un siglo que Dios reveló claramente a su profeta Wilford Woodruff que la práctica del matrimonio plural tenía que suspenderse. Esto significa que ahora está en contra de la ley de Dios. Incluso en los países en los que la ley civil o la ley religiosa permite la poligamia, la Iglesia enseña que el matrimonio debe ser monógamo y no acepta entre sus miembros a los que practican el matrimonio polígamo. Cuando se estableció el matrimonio plural en la Iglesia, algunos lo rechazaron porque pensaban que no era de Dios, sino que era cosa de José Smith. Y cuando se decidió acabar con esta práctica, otros pensaron que tampoco era de Dios, sino que era cosa de Wilford Woodruff. La clave está, pues, en saber si lo que nos mandan viene de Dios o viene de los hombres, es decir, si la Iglesia está dirigida por revelación divina o por mandatos de los hombres. Y ese conocimiento depende de nuestra capacidad para recibir la revelación personal que nos ayude a discernir lo divino de lo humano y a tomar la decisión de aceptar y poner en práctica pacientemente lo que venga de Dios. Esto es lo que nos enseña la Declaración Oficial número 1. ¿Y qué nos enseña la Declaración Oficial número 2? Desde mediados de 1800 hasta 1978, la Iglesia no ordenó al sacerdocio a hombres de ascendencia africana negra, ni permitió a hombres y mujeres de esa ascendencia participar en la investidura del templo ni en las ordenanzas selladoras. Sin embargo,
En la introducción a esta Declaración Oficial 2, de la edición de 2015 en español, de Doctrina y Convenios, se citan las siguientes palabras de Nefi. El Señor invita a todos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. En esta introducción de la Declaración Oficial 2 se enseña que durante la historia de la Iglesia se bautizaron en muchos países personas de toda raza y etnia, y que durante las primeras décadas de la existencia de la Iglesia se confirió el sacerdocio a algunos hombres de raza negra. Uno de estos hombres fue Elijah Abel, que también participó en las ceremonias del templo de Kirtland y más tarde se bautizó vicariamente en Nabú por familiares fallecidos. No hay evidencia, pues, de que durante la vida de José Smith se negara el sacerdocio a ningún hombre negro. A pesar de todo, y sin saber por qué, en 1852 Brigham Young anunció públicamente que los descendientes de africanos negros no podían tener el sacerdocio. Después de la muerte de Brigham Young, los presidentes de la Iglesia que le sucedieron continuaron con la prohibición y no permitieron que a los hombres de raza negra se les confiriera el sacerdocio, que recibieran la investidura y que se casaran en el templo. Con el tiempo, algunos miembros de la Iglesia propusieron teorías para justificar esas restricciones sobre el sacerdocio y el templo, como por ejemplo, decían que el color negro de la piel es una señal puesta por Dios como una maldición por ciertos errores cometidos en la vida preterrenal, llegando incluso a decir que los matrimonios interraciales eran un pecado y que unas razas son superiores a otras. Pero esas teorías eran opiniones personales que la Iglesia hoy rechaza y condena como racismo. Y aunque en los registros de la Iglesia no hay información que aclare el origen y la razón de esta práctica, sus dirigentes creyeron que, aún así, era necesaria una revelación de Dios para cambiarla. Tenemos un ejemplo similar en la Iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento con respecto a la segregación que los judíos hacían con los gentiles, a quienes se les negaba la predicación del Evangelio y se les prohibía bautizarse en la Iglesia si antes no se convertían al judaísmo. Sobre estas restricciones no encontramos ninguna revelación en el Antiguo Testamento, sino que era una norma establecida por los rabinos. Y aunque no había ninguna revelación que justificara esta restricción, Dios dio una revelación al apóstol Pedro, presidente de la Iglesia en aquel momento, para mostrarle que había llegado el momento de acabar con ella. Lo mismo ocurrió con la revelación que se registra en la Declaración Oficial 2, recibida por el presidente de la Iglesia, Spencer W. Kimball, apoyada y confirmada por otros dirigentes en el Templo del Lago Salado el 1 de junio de 1978, en la que Dios mostró que había llegado el día prometido por tan largo tiempo en el que todo varón que sea fiel y digno miembro de la Iglesia puede recibir el santo sacerdocio sin tomar en consideración ni su raza ni su color, y disfrutar con sus seres queridos de toda bendición, incluidas las bendiciones del templo. Esta revelación eliminó las restricciones que se habían establecido hasta ese momento sobre la relación entre la raza y el sacerdocio. Por tanto, la revelación que recibió el presidente de la Iglesia, Spencer W. Kimball, acabó no solo con estas restricciones sobre el sacerdocio y la raza, sino también con las razones que algunos dieron para justificarlas, razones que muchos usaron para explicarlas y que algunos siguen utilizando todavía hoy sin saber que
estaban y están totalmente equivocadas. Por tanto, lo único que debemos tener en cuenta es que el Señor ha revelado por medio de su profeta que a todos los varones miembros de la Iglesia dignos se les puede conferir el sacerdocio, y que todos los miembros dignos de la Iglesia pueden recibir las bendiciones del templo con la única condición de que cumplan los mandamientos de Dios. Y en resumen, como he dicho sobre la declaración oficial número 1, en esta declaración oficial 2 volvemos a descubrir que lo que hace funcionar a la Iglesia es la revelación. Cuando cambiamos la palabra de Dios por las opiniones de los hombres, perdemos el rumbo y nos desviamos por caminos peligrosos. La combinación adecuada entre las revelaciones que reciben los profetas y las revelaciones que recibimos todos por medio del Espíritu Santo nos ayuda a seguir sin desvíos por el camino estrecho y angosto del Evangelio de Jesucristo. Y en los artículos de fe se repite continuamente la palabra creemos. Y en el artículo 9 decimos que creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Ese río de aguas vivas y cristalinas, que es la revelación continua, diferencia a la Iglesia de Dios de las iglesias de los hombres. Debemos estar atentos a la revelación de los cielos y ser dignos de la influencia del Espíritu Santo para discernir claramente la voz de Dios en medio de las aguas sucias y turbulentas de confusión que inundan este mundo, en el que la ignorancia, la falta de rigor y la maldad amenazan con destruirnos a todos. Escuchemos, pues, hermanos y hermanas, la voz del cielo que nos comunica la luz de la verdad y que finalmente llenará todo este mundo.